quienes estén conectados a través de computador ingresen. Es probable que les pida que se registren con su correo electrónico. Eso se hace rápido y entonces ya pueden tener acceso al cuadro sinóptico que estoy compartiendo acá en pantalla y ustedes van a poder editarlo. ¿Listo? Vale, profe. Ah, bueno, ya lo comparto de nuevo. Ya Alexander está enrumbado. Está muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar a grabar. Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esta clase sea más corta para que ustedes puedan desocuparse más rápido hoy 23 de diciembre. Y trataremos de que sea lo más amena posible porque entiendo que todos estén ya un poco cansados a puertas de la Navidad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a aprovechar esa información que ustedes organizaron en cada uno de los ejercicios que presentaron, en donde identificaron las ideas principales de cada uno de los apartados del texto que estamos trabajando, del profesor Daniel Cabrera, y vamos a tratar de organizarlo, por lo menos en una parte de este cuadro sinóptico que tenemos acá, para tener una visión general de la estructura del texto que más adelante nos permitirá llevar a cabo una actividad adicional, que esa ya la haremos el año entrante, que es la construcción de un resumen eh, de, de este documento o de otro documento, pero para que ustedes sepan cuál es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para poder llegar a esa elaboración, ¿no? En estos primeros documentos vamos a hacer este procedimiento así completamente minucioso, ¿no? Como paso por paso, para que ustedes tengan más claridad y luego, cuando tengan, digamos, más entrenamiento, pues no va a ser necesario hacer exactamente todo lo que hacemos acá, sino que algunos pasos los haremos ya, digamos, como de forma automática, tomando algunos apuntes y ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y bueno, mientras vamos ubicando la información en este cuadro sinóptico, también vamos a revisar los trabajos de algunos compañeros para ver cómo les fue en esa identificación de las ideas principales y bueno, para hacerle los aportes que correspondan o las correcciones o las sugerencias para que puedan mejorar el trabajo. ¿Listo? Los ejemplos que yo voy a poner no, de los trabajos no les voy a poner con sus nombres para que no tengan temor ni mucho menos de que voy a ponerlos al escarnio público. Entonces vamos a revisarlo entre todas y todos para que podamos hacernos los aportes respectivos. Bueno, entonces, yo les pedí que identificaran las ideas principales de cada apartado, ¿cierto? Pero acá en este cuadro vamos a tratar de identificar tres elementos que aparecen sobre todo en la parte de introducción y aparecen en la parte de metodología del artículo, que tienen que ver con el objetivo principal del texto, que vamos a ubicarlo acá en este recuadro azulito, la perspectiva teórica desde la cual desarrolla el autor su escrito y la metodología, ¿no? Estos tres elementos son fundamentales
porque en la mayoría de los textos que ustedes aborden van a identificar estos tres elementos y al tenerlos muy claros a la hora de desarrollar la lectura, pues va a ser más fácil que ustedes se ubiquen en el contexto del texto, perdón, en el contexto teórico en el que se desarrolla el autor y bueno, va a ser mucho más fácil la comprensión. Entonces, ¿alguien se anima a redactar en este cuadrito azul el objetivo central del texto? Este es muy fácil porque casi que aparece en el resumen que trabajamos en la clase, no anterior, sino en la otra clase. A ver. A ver, que alguien se anime por su propia voluntad o si no, yo lo animo buscando aquí en la lista a ver quién podría ayudar con esa tarea. Bueno, me tocó animar. Entonces, Juan Carlos Montoya, ¿estás ahí? Juan Carlos. ¿Me están ustedes oyendo? Sí, profe. Bueno, entonces Juan Carlos está, pero no está. Cristian Andrés. Señora. Cristian, ¿podrías ayudarme a Sí. redactar en ese cuadrito azul el objetivo principal del texto del profesor Daniel Cabrera? ¿Estás teniendo acceso al cuadro sinóptico o todavía no has ingresado? Sí, señora, ya entré. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ya escribo. Bueno, Vale. gracias. Mientras tanto, entonces, Paula Andrea Ospina, ¿estás ahí? Paula. Bueno, Paula no está. A ver, Juan Pablo Alfaro, Sí, señora. ¿tú me puedes ayudar entonces a escribir la parte de la perspectiva teórica en el cuadrito rosado junto a la perspectiva teórica? Bueno, señora. Bueno, gracias. Carolina. Carolina. No te oigo. Hola, profe. ¿Ya me Muy escucha? bien. Ahora sí. ¿Tú estás teniendo acceso al cuadro sinóptico? Sí, sí, señora. Bueno, entonces puedes diligenciar la parte correspondiente a los autores. Eso hace referencia a los autores en los que se sustenta el profesor Daniel Cabrera y que creo que lo explica en la parte de la metodología. Ujú. Ok, Gracias. esos son los, cuando habla como de la filosofía y de la antropología, ¿no? Sí. Ah, listo. Vale, profe. Bueno, gracias. Y Tom Hanks, ¿estás ahí? Sí, profe, que sí. Bueno, entonces tú me puedes ayudar diligenciando los cuadritos verdes de la metodología. Sí, profe, los que dicen después de hermenéutica. Ajá, Ok. gracias.
Juan Carlos Montoya ya regresó de... Alexander Guzmán. Alexander, ¿tú podrías ayudarme con este cuadrito verde que dice dudas por consultar los aspectos o los datos del texto que tú consideras que te implican buscar mayor información por fuera, palabras desconocidas, datos complejos que no se comprendieron fácil, porfis? Campo Eli, ¿estás ahí? Sí, señora. Bueno, Campoli, ¿puedes por favor diligenciar el recuadro correspondiente a el azulito de la comunicación y el poder? ¿Cuál sería la idea principal de ese apartado de comunicación y poder, por favor? Listo, profe. Gracias. Paula Andrea. Bueno, Juan Carlos Montoya y Paula Andrea Ospina están conectados, pero están en, en otra ¿Ya me dimensión. oye? Ah, bueno, listo. Juan, Hola. hola Juan, ¿estás teniendo acceso al cuadro? Sí, señora. Bueno, entonces, por favor, diligencias la idea central del segundo recuadro azul de la voz del telar, la palabra de la plaza. Bueno, señora. Bueno, muchas gracias. Ya a todos les asigné, ¿verdad? Los presentes, listo. Bueno. Alexander, esa palabra frontis, ¿en qué parte aparece? Que no la reconozco. Ok. Ok. Ah, ya, ok.
Ah, ese es el apellido de un autor. Una autora, perdón. ¿A quién le asigné la parte de los cuadritos verdes de metodología? A mí, profe, pues es que estoy confundido si poner la división que él hace ahí, eso está en la página Sí, él habla de de dos ejes, dos ejes, eso. dos ejes. ¿Son esos dos? Sí. Ah, ok, gracias. Ok. Ah, bueno, listo, gracias. De pronto, si los demás identificaron otros términos eh, de difícil comprensión en el texto, aparte de los que Alexander incluyó en ese cuadrito verde fosforescente, entonces pueden agregarlo. Profe, no sé si la perspectiva teórica pues me quedó bien. Bueno, ya vamos a revisar punto por punto. Bueno, señora, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el objetivo principal del texto. Entonces dice rescatar el imaginario textil de la comunicación y su olvido en las historias de la información y la comunicación. ¿Estamos de acuerdo con esa síntesis? ¿Le agregaríamos algo? ¿Le corregiríamos algo? ¿O está bien? Yo sugiero agregarte en esta parte, en las historias y las teorías. Sería en las historias de las teorías y en las mismas teorías de la información y de la comunicación. Bueno, listo. Seguimos entonces con esta parte de acá. ¡Ay, me faltó este pedazo! Bueno, eso ya lo hacemos ahora. Listo, entonces, en perspectiva teórica, vamos a aumentarla un poquito. Relaciona la interpretación sobre las costumbres de la Grecia clásica, imaginario textil y la mitología representativa. Sobre esta síntesis, ¿qué podemos decir? ¿Será que ahí está sintetizada la perspectiva teórica o nos hace falta algo más?
¿Cuál sería la perspectiva teórica desde la que Daniel Cabrera desarrolla el texto? Vamos a mirar en el texto. Ahí dice como que los imaginarios sociales, ¿no, profe? Exactamente. Bueno, acá está. Esta parte que estoy señalando en moradito, ¿no? La teoría de los imaginarios sociales constituye la perspectiva desde la cual se realiza esta interpretación del fenómeno de la comunicación. Entonces aquí tendríamos que corregir. La perspectiva teórica sería la teoría de los imaginarios sociales. A ver, ¿qué me están diciendo por acá? Campoli, ¿me estás pidiendo el link del cuadro sinóptico? Sí, señora, porque no tengo Ah. acceso a eso. Mira, ahí te envío el link. Sí, es probable que te pida registrarte con el correo electrónico, pero no te demoras nada haciendo ese registro. Sabes que siempre me pregunto, ¿no habrá una manera de que en la videollamada, en esta reunión de Meet, yo comparta, por ejemplo, una información, un texto y que siempre esté presente? O sea, que todos tengan acceso así lleguen tarde a la clase. ¿Ustedes saben si esto da esa opción o no? No, profe, creo que no. A no ser de que yo creo que lo único sería como Es que durante la llamada. seleccionaras el mensaje, a ver si se puede poner como como si se pudiera fijar el mensaje. Entonces, de pronto a lo mejor un ganchito o algo, como un clipcito, a lo mejor cuando seleccionas el mensaje te da la opción de fijar. Sería como lo único, pero no sé si se puede hacer. A lo mejor tú como administradora pues lo acomodas y a lo mejor si lo seleccionas tal vez está la opción de fijar mensaje o algo, ¿no? No. No, y la verdad no creo porque generalmente en las otras clases siempre es como la misma dinámica, el que si se sale de la llamada y vuelve a ingresar, los mensajes de la llamada automáticamente se borran. Desaparecen, sí. Sí, Bueno, gracias. Entonces, continuemos acá. Estamos viendo en el texto, ¿no? Que es la teoría de los imaginarios sociales. Esa sería la perspectiva desde la que se desarrolla este texto. Y bueno, acá dice, relaciona la interpretación sobre las costumbres de la Grecia clásica. Esta información estaría mejor ubicada en la parte de metodología. Esto que pusiste acá. Entonces voy a pasarla. Pongámosla como acá, entre paréntesis. Listo. Bueno, ahora entonces, el autor trabaja desde la teoría de los imaginarios sociales, tomando como referencia o sustento los aportes que desde esta teoría de los imaginarios sociales hacen estos dos autores, Cornelius Castoriadis desde la filosofía y el psicoanálisis y Gilbert Durand desde el campo de la antropología. Es decir, estos dos autores, cada uno desde su disciplina, desde su comunidad discursiva, de la antropológica y de la filosofía y el psicoanálisis, hacen unos aportes relacionados con esta teoría de los imaginarios sociales. ¿Ustedes buscaron alguna información sobre estos dos autores? Si no hemos buscado información, entonces, por favor, alguien me puede ayudar con buscar información en la red sobre Cornelius Castoriadis y otra persona sobre Gilbert Durand para que veamos quiénes son ellos.
Sí, profe, lo pongo ahí. Yo ya había buscado quién era Cornelius y es un filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista geofrancés, defensor del concepto de autonomía política y, bueno, sí, es fundador como de un grupo político del socialismo y demás, pero pues básicamente como la profesión de él pues era la sociología, filósofo, bueno y demás. Pongo eso ahí en el cuadrito, profe. No, solamente para que lo menciones. Ahí en esa información que buscaste aparecen algunas obras de él. Sí, como libros. Entonces, la institución imaginaria, el mundo fragmentario, espérate, sí, la institución imaginaria, el mundo fragmentario, los dominios del hombre, figuras de lo pensable, la sociedad en la deriva, bueno, ya el otro es democracia y relativismo. Bueno, hay otros como en inglés, socialismo y barbarie, pero a ver cuál, ventana al caos, sociedad burocrática, y lo que hace Grecia, bueno, algo así creo que dice, sujeto y verdad en el mundo histórico, sí, histórico, sí, en el mundo histórico, social, son como, es una recopilación de varios seminarios y de por sí hay muchísimos y todos aparecen que se les atribuyen a él. Ah, pero bueno, también son de él. Ah, bueno, no, es que hay unos que son de él y otros en los que están basados como en la filosofía de él. Pero pues espérame, ya reviso bien cuáles son de él como tal. A ver, sí. Bueno, ¿y tienes también la información de Gilbert Durán o la buscamos? Espérate, ya lo busco. Entonces, no, pero espérate que acá casi no me aparece. Es que bueno, hay una cantidad de información de él. Pero sí, los que leí ahorita aparecían como si la mayoría fueran de él, pero pues no aparece como tal la información específica de cuáles son las obras de él. Yo creo que tendré que buscar pues como más a fondo y leer bien, ojito, porque como tal no aparecen. Cuando yo pongo en el buscador me aparecen una serie de libros, pero pues como que se le atribuyen a él, pero no estaría segura. Y ya busco de Gilbert Durant. Sí, miremos entonces el de Gilbert Durán. Bueno, dice que fue un antropólogo, mitólogo, iconólogo y crítico de arte francés, creador de la mitocrítica y la mitología. Y las obras de él, digo, Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, para que tengamos una idea general de estos dos autores, voy a compartirles acá para el caso de Cornelius Castoriadis, que es este de acá, que es, recordemos, el que nos está hablando desde la filosofía y el psicoanálisis, principalmente ahí en lo que, a ver, espérate que se me perdió acá, en lo que Carolina leyó, aparece que él se desenvolvió en muchos campos, ¿no? Fue de alguna manera interdisciplinar. Y si miramos entonces cuál fue la obra principal de este autor, vamos a tener, a ver si lo encontramos acá con las imágenes. Bueno, esta sería una de las principales obras de Cornelius Castoriadis, que se llama La institución imaginaria de la sociedad, ¿no? Entonces ahí vemos eh, que esta es la obra en la que este autor desarrolla su teoría principal, ¿sí?
Y ahí vemos una relación muy clara con esta teoría a en la que hace mención Daniel Cabrera, de la teoría de los imaginarios sociales. Ay, esto no me dejó. A ver, Dios. Esto. Estos dos autores hacen parte de esta teoría de los imaginarios sociales. Uno de ellos, ¿no?, con su obra La institución imaginaria de la sociedad. Y el segundo autor, Gilbert Durán. A ver, que yo me enredo un poco con esto de las ventanas. Me perdonarán. Em, su obra principal, vamos a buscarla acá, se llama La imaginación simbólica. Imaginación simbólica. Está acá. Entonces, bueno, como hemos hablado de la importancia, ay, esto no me permite ver, bueno, no importa. La importancia de que revisemos, ¿cierto? Es decir, llevemos a cabo una lectura activa en el caso de que nosotros lleváramos a cabo una lectura bien minuciosa de este artículo de Daniel Cabrera, tendríamos que buscar comprender, ¿cierto?, a partir de otros textos, porque en este texto de Daniel Cabrera no se hace una presentación, digamos, de ningún tipo, ¿no? Solamente se mencionan a estos dos autores, pero no se desarrolla el pensamiento de ninguno de los dos. Entonces, para nosotros poder ubicarnos mejor en esta teoría de los imaginarios y en los aportes que hace cada uno, tendríamos que buscar otros textos que nos hablen sobre lo que ellos han desarrollado desde esa perspectiva. Y el primer elemento que tenemos es, bueno, la obra más importante de él es La institución imaginaria de la sociedad, y la de Gilbert Durán, La imaginación simbólica. Vamos a revisar una partecita del texto de Daniel Cabrera para que nos fijemos en una cuestión que es importante que ustedes tengan en cuenta cuando revisen un documento académico. Entonces, aquí, en los primeros renglones, el autor nos dice cuál es su perspectiva teórica, ya sabemos que son los imaginarios sociales, y ya sabemos que de esa teoría de los imaginarios sociales va a tomar aportes de Cornelius Castoriadis y de la antropología de Gilbert Durán, ¿cierto? Cuando él expresa que toma los aportes de estos dos autores, quiere decir que dentro de esa teoría de los imaginarios sociales habrá un montón de autores desde muchas otras disciplinas que no solamente son en las que están ubicados Cornelius Castoriadis y Gilbert Durán, sino que de otras distintas, y que capaz la elección que este autor hace de estos autores tiene que ver con que tiene más afinidad con los postulados que ellos tienen, porque capaz habrán otros autores que desarrollan una visión de los imaginarios sociales que no esté muy acorde con lo que se desarrolla en este texto. Es decir, que dentro de esa teoría de los imaginarios sociales habrán distintas posturas, distintos aportes o distintas corrientes, ¿cierto? Y el profesor Daniel Cabrera habrá identificado que la perspectiva de Gilbert Durán y de Cornelius Castoriadis se pueden articular en el sentido de que tendrían coherencia tanto lo que plantea un autor y el otro, y que esa corriente que ellos desarrollan es la que más beneficia al objetivo que él desarrolla en este texto, ¿no? Es decir, esa decisión de que toma unos autores y no otro no es una decisión arbitraria porque sí, sino porque, como les digo, debe haber distintas posturas dentro de esa teoría, y habrá que argumentar por qué esa postura que él escoge de estos autores es la mejor o es la más pertinente o es la más válida. Entonces, si leemos con atención esta parte del párrafo, él dice que el enfoque de los imaginarios sociales que él usa para este texto, ¿no?, articula la filosofía de Cornelius Castoriadis y la antropología de Gilbert Durán en sus dimensiones hermenéutica y ontológica en relación con el aspecto tecnológico de la comunicación.
En esa frase él está sintetizando un montón de cosas, ¿cierto? Que no vamos a poder saber y no vamos a poder entender si no buscamos más información en otras fuentes, ¿cierto? Porque él no se encarga de desarrollar ni de profundizar esa idea en este artículo porque no es el objetivo de este artículo. Si él escribiera otro artículo en donde dice, bueno, ¿cuál es la importancia de los aportes de Gilbert Durán y de Cornelius Castoriadis para la teoría de los imaginarios sociales? ¿O cuáles son los aportes de estos autores para el estudio sobre el tejido o lo textil en la Grecia clásica? Entonces ahí él sí lo podría hacer, pero en este caso no lo hace. Cuando el autor o la autora nos tira, por decirlo así, nos tira una pelota de la nada, ¿cierto? Y nos deja con esa pelota en la mano sin nosotros saber qué hacer con ella, ¿no? El autor no nos resuelve esa situación, sino que casi que podemos decir que nos encarta con esa pelota que nos tiró. Nosotros tenemos que tomar decisiones como lectores activos de buscar otros textos, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar desde el mismo buscador de Google o en otras fuentes de información que también ya iremos viendo, combinaciones de palabras que me permiten encontrar otros artículos que subsanen este vacío que tiene este artículo, ¿no? Entonces yo puedo buscar Cornelius Castoriadis y los imaginarios sociales, o teoría de los imaginarios sociales y Gilbert Durán, ¿no? O puedo buscar en la bibliografía de este mismo artículo a ver qué otros textos, ¿no? Me pueden servir para yo profundizar, ¿cierto? Entonces aquí Cornelius Castoriadis aparece acompañado de una fecha entre paréntesis, ¿cierto? Eso indica que al final de este texto yo voy a poder encontrar la referencia completa de la fuente que me está indicando el autor, lo mismo acá con Gilbert Durán y lo mismo con estos otros, con toda la información que aparezca entre paréntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso hay referencias a Cabrera de varios años, es decir, es referencias que hace el autor de sí mismo, de trabajos que ha escrito anteriores a este, ¿cierto? Y que en este caso, ¿cierto? Cuando termina esta frase, que si yo la leo de entrada me parece súper complicada si no conozco sobre el tema, entonces apenas termina esta frase, él ubica una referencia de un texto suyo, un texto producido en el 2004 y otro en el 2006b. Yo lo que entiendo ahí es que si yo busco en la bibliografía este texto, en ese texto voy a tener mejor explicada esta frase que aquí me aparece tan difícil, ¿no? Entonces vamos a ver, si vamos a la bibliografía, busquemos Cabrera 2004 y 2006b. Bueno, aquí esta bibliografía ustedes van a ver que aparece en orden alfabético. Entonces tenemos los textos referenciados de Cabrera, ¿cierto? Entonces ustedes ven que hay varios. Cuando hay varios de un mismo autor no se repite el apellido. Sabemos que todos estos hacen, es que esto no me permite seleccionar bien, todos estos corresponden al mismo autor. Entonces vimos que justo después de esa expresión que es tan complicada aparece este 2004 y aparece este 2006b. ¿Por qué aparece 2006b y 2006a? Porque cuando se referencian dos textos del mismo autor que fueron publicados el mismo año, necesitamos distinguirlos, ¿no? Porque si ponemos a los dos 2006, nosotros no sabríamos a cuál de los dos documentos está haciendo referencia al autor en determinado párrafo, nos vamos a confundir. Bueno, entonces, este texto 2004 se llama La matriz imaginaria de las nuevas tecnologías en comunicación. La matriz imaginaria de las nuevas tecnologías, este sería el título del texto, y este sería el nombre de la revista en donde está alojado ese texto, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero buscarlo, ya sea, tengo las dos opciones, de buscar directamente por el título o de buscar la revista, ¿no? Y aquí me aparece en qué páginas están y me aparece pues el link donde lo puedo encontrar. Muchas veces, desafortunadamente, cuando se incluyen estos links,
pues cuando ha pasado mucho tiempo, pues ya uno no, es decir, uno los intenta usar esos links y pues ya no está alojado ahí el texto, entonces sí toca como hacerlo manual. Y vemos acá, entonces, este otro texto que él cita que se llama Lo tecnológico y lo imaginario, las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Es decir, este sería otro texto que podríamos consultar para profundizar en eso que nos está diciendo el autor ahí. Eso lo podemos hacer en el caso de este punto que estamos tratando ahorita, pero también lo podemos hacer para buscar otra información. Por ejemplo, en este punto 3, la comunicación y el poder, dice, Harold Innis fue de los primeros en señalar que cada medio de comunicación tiende a crear un monopolio de conocimiento, ¿no? El monopolio intelectual de los monjes, bueno, esta frase nomás, fue de los primeros en señalar que cada medio de comunicación tiende a crear un monopolio de conocimiento. Si yo quiero profundizar en este desarrollo teórico de Harold Innis, ¿cierto? Que hace referencia a cómo cada medio de comunicación crea ese monopolio de conocimiento, entonces yo ya sé que esta información que está aquí entre paréntesis me indica que al final de este texto los documentos referenciados en estas fechas en relación con Harold Innis van a proporcionarme mayor información sobre esta frase que aparece acá. Es decir, como Daniel Cabrera está informando sobre un aporte que hace este autor en relación con este tema, entonces yo ya sé que en esas obras publicadas en el 2007 y en el 2012 es donde Harold Innis desarrolla esa teoría o desarrolla ese concepto o desarrolla esa postura, ¿no? Entonces si bajamos y buscamos en la bibliografía, bueno, en la manera como el profesor Daniel Cabrera citó en el cuerpo del texto al autor, ahí de pronto nos puede confundir un poco porque pues este es un autor que tiene un nombre como inglés, ¿no? Entonces uno no podría distinguir si Harold es el nombre o Harold es el apellido y uno como que iría a buscar directamente Harold como apellido, pero bueno, acá parece que es Innis el apellido. Entonces acá tenemos estos dos textos de él, que vemos que están pues en inglés, ¿no? Uno del 2007 y uno del 2012. Cuando esto ocurre, tenemos dos opciones y es que como este texto ya tiene varios años de haber sido publicado, pues es probable que algunos textos que estén referenciados en inglés ya cuenten con traducción, ¿cierto? Entonces podemos buscar información de ese autor a ver si estos textos están traducidos al español ya y si están de acceso libre o si queremos, podemos revisar artículos que hayan escrito otros autores haciendo alguna introducción o alguna presentación de este autor Harold Innis, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta de cuál es la utilidad que tiene revisar la bibliografía, ¿no? Es decir, ahí ustedes pueden buscar más información sobre el contenido del texto, profundizar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces volvemos a este cuadro. Ah, no, mentiras. Me faltó decirles con una parte de acá. Limoncito con ron. Está buena la música, Alex. No, está bien para el contexto. ¿Cómo? Ella tiene toda la energía. Sí, ya toca prepararse para mañana. Bueno, entonces, a ver, que tengo muchas ventanas abiertas y me confundo. Listo, entonces estábamos mirando lo del enfoque teórico y estábamos viendo esta frase de que nuestro autor
se sustenta en estos otros dos autores, teniendo en cuenta sus dimensiones hermenéuticas y ontológicas en relación con el aspecto tecnológico de la comunicación. Bueno, ahí va esa frase complicada. Luego dice, es decir, que se distancia del uso más extendido de dichas teorías concepto que se aplican al análisis de la representación de algo o alguien, la mujer, los inmigrantes, etcétera, en un determinado medio, las revistas de moda, la prensa española, etcétera, a través de un análisis de contenidos y o del discurso del mismo. Como se ha expuesto en otro lugar, ahí ves, ahí lo dice de forma explícita, como se ha expuesto en otro lugar, es decir, como este mismo autor lo desarrolló en su texto del 2011, este uso instrumental de la teoría la vacía de contenido y la desarma en su capacidad de análisis crítico de la cultura y la sociedad. Bueno, ¿por qué les pido que prestemos atención a ese párrafo, que es un parrafito corto, pero mejor dicho, dice un montón de cosas que son importantes entenderlas para que podamos saber cuál es la postura teórica del autor y por qué él termina desarrollando el texto así, ¿no? Entonces, él en ese párrafo, ¿qué es lo que quiere decir? Que en líneas generales habrían dos formas de entender los imaginarios sociales o esta teoría de los imaginarios sociales, como dos corrientes, digamos, gruesas dentro de la teoría de los imaginarios sociales, que habría una que desde su punto de vista sería más instrumental, ¿cierto? Y habría otra que es en la que él ubica a Gilbert Durán y a Cornelius Castoriadis como una que no sería tan instrumental, sino que sería más interpretativa. Él considera que esta corriente, la instrumental, a ella pertenecen una serie de estudios que no sé si de pronto ustedes hayan escuchado alguna vez y que tienen como objetivo, por ejemplo, identificar cuáles son las representaciones sociales o cuáles son los imaginarios sociales que los estudiantes de la Universidad del Tolima construyen en relación con la Policía Nacional, ¿no? O cuáles son los imaginarios y las representaciones que la sociedad colombiana puede construir en relación con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos trabajos que se desarrollan de esa forma y es una manera de incursionar desde la teoría de los imaginarios sociales, es decir, qué es lo que cierto sector de la sociedad piensa sobre un tema o piensa sobre otro sector en concreto, o qué es lo que la prensa, por ejemplo, cuáles son los imaginarios sociales que la prensa ha construido sobre la universidad pública o sobre, bueno, los temas que ustedes quieran, ¿no? Es decir, hay un sujeto que imagina a otro sujeto o que imagina, cuando digo imagina es en el sentido de que tiene ideas, tiene creencias sobre otro sujeto o sobre una situación o un fenómeno social, ¿no? En este caso, que es el que trabaja Daniel Cabrera, el estudio no se desarrollaría así, ¿cierto? Sino que, por eso parte de Cornelius Castoriadis y de Gilbert Durán, porque estos son dos autores que trabajan lo imaginario de una forma, por decirlo así, como más trascendental y más profunda, en el sentido de que es eso imaginario constituido por símbolos, imágenes, creencias, deseos, anhelos, que permiten el funcionamiento de las sociedades, que instituyen las sociedades tal y como son, ¿cierto? Y que permiten que comprendamos a ciertos sujetos de cierta manera, a ciertos procesos de cierta manera y a ciertos fenómenos de cierta manera, ¿no? Es decir, como que no basta con que nosotros entendamos que hay unos elementos de orden material en la sociedad, ¿no? Para que esa sociedad pueda funcionar, sino que es necesario que en nuestras mentes haya una cantidad de creencias, de ideologías, de formas de pensar que son las que posibilitan que seamos como somos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en este momento en una sociedad que se puede considerar como posmoderna o capitalista, ¿no? Neoliberal, bueno, todas las características que ustedes le quieran dar,
son los elementos simbólicos de esa sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos exige esta sociedad? Por ejemplo, eh, mm, cuando hablamos de el ideal de belleza hegemónico de esta sociedad, ¿no? O cuando hablamos de qué es lo que esta sociedad le exige a una mujer para ser mujer, o qué es lo que esta sociedad le exige a los hombres para que supuestamente sean verdaderamente hombres, ¿no? Y a partir de esas ideas hegemónicas, entonces, ¿cuáles son esas formas de exclusión que tiene la sociedad para las personas que no cumplen con esos preceptos o con esos requisitos para ser hombre o mujer, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso son elementos simbólicos, son elementos que sustentan la cultura y que sustentan la manera de ser nuestras sociedades, y si no existieran, pues no funcionarían las cosas así. Bueno, esto es un elemento que implica que se hagan más lecturas, ¿no? Pero lo hago esta pausa en este párrafo para que ustedes vean que, si bien es un párrafo muy corto, condensa un montón de elementos que solo podríamos comprender si buscamos más información en otra bibliografía, en textos escritos, en conferencias, en lo que ustedes quieran, para poder entender quiénes son estos autores. Bueno, entonces volvamos a nuestro cuadro y ya revisamos entonces esto. Dentro de esta teoría de los imaginarios sociales, nuestro autor incluye un pequeño marco conceptual, ¿no? Es decir, como que nos dice que él va a trabajar con dos conceptos, ¿cierto? Es decir, primero nos presenta esta teoría, es decir, el marco teórico, y dentro de ese marco teórico señala un marco conceptual constituido por dos conceptos: el de lo imaginario social y el del imaginario textil, ¿no? Entonces, primero nos indica, bueno, si yo voy a trabajar con el concepto de imaginario social, quiere decir que es el que voy a tener en cuenta para a la hora de llevar a cabo la interpretación que voy a hacer, ¿cierto? Entonces él se pregunta, ¿qué significa interpretar un fenómeno como imaginario o como imaginario social, ¿no? Porque si uno diría, bueno, yo voy a concebir el fenómeno de lo textil griego o el espacio del oikos, de lo doméstico femenino, como parte de lo imaginario social, uno podría decir, eso quiere decir que el autor está creyendo que son elementos que hacen parte de la imaginación y que son ficticios, que son irreales, que no existen. Esa sería la manera como el autor entendería un fenómeno como imaginario, o cómo sería esa interpretación que hace el profesor Daniel Cabrera de ese texto. Podemos hacer copialina y mirar en el texto, a ver, qué es lo que nos dice el Profe, autor. qué pena, es que se me cortó un momento por la señal. ¿Cómo era la pregunta? O Estamos mirando que el autor presenta un breve marco conceptual, dos conceptos, el de lo imaginario social o los imaginarios sociales y el imaginario textil. Entonces, antes de él presentar qué entendería por imaginario textil, él hace una presentación muy corta de qué significa abordar un fenómeno cualquiera de la vida social como imaginario, como imaginario social. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, ¿será que Daniel Cabrera considera que al abordar ese fenómeno como imaginario, quiere decir que ese fenómeno no existe porque hace parte de la imaginación, en el sentido de que no es real o es pura parte de fantasía, o qué significaría asumir ese fenómeno como imaginario? ok, profe. Espérame, analizo la situación. Mientras ustedes van pensando, hago una aclaración. Fíjense que estamos trabajando desde la teoría de los imaginarios, ¿no? Entonces, esta teoría de los imaginarios
nos pone a nosotros y a nosotras en cuestión esa división tan tajante que podemos tener sobre la realidad, en la que consideramos que hay unas cosas que son reales y hay otras que son imaginarias, ¿no? Y entonces como que lo real existiría, ¿cierto? Tendría una presencia material en la vida social, lo podríamos ver, lo podemos tocar, y lo imaginario sería como algo que solamente estaría en nuestra mente, que sería parte de la ilusión, que sería parte de la fantasía o que sería parte de los sueños, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa división de la realidad así tan instalada, y el autor viene y nos dice, vamos a interpretar el fenómeno de lo textil como imaginario, entonces nosotros diríamos, él quiere decir que eso de lo textil, entonces es solo parte de la fantasía, de la imaginación de la gente, de que está solamente en la cabeza de algunos. Muy buena pregunta, Juan Pablo. Juan Pablo dice, el imaginario desde el punto de Daniel, si es real, es real. Es decir, esa pregunta sintetiza todo. Y es que desde la postura de Cornelius Castoriadis y de Gilbert Durán, y por ende de Daniel Cabrera, lo real solo es posible a partir de lo imaginario, ¿no? Es decir, lo imaginario, lo que plantean estos autores es, durante décadas, la racionalidad occidental, la racionalidad a partir de la que se sustenta la ciencia moderna, ha desprestigiado la imaginación, ¿no? Y la ha dejado como en el papel de la Cenicienta o como el papel ahí de la no querida y la pobrecita, porque la razón, ¿no? Supuestamente la única que podría generar el conocimiento científico, ¿no? Sería la que tendría la potestad y la prioridad en la mirada de la mayoría de los autores y las corrientes. Y ellos dicen, no señor, la imaginación es la que posibilita la razón, ¿cierto? Y la imaginación es la que posibilita el conocimiento. Y esa imaginación, diría Cornelius Castoriadis, es la que posibilita la institución de nuestras sociedades. Y por eso el nombre de su libro es La institución imaginaria de la sociedad, ¿no? Es decir, si no fuera por la imaginación, ni siquiera nosotros podríamos existir como sociedad, sino que a partir de esa imaginación es que se constituye lo real, y no habría una tal distinción entre lo real y lo imaginario, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo ese punto de partida, Daniel Cabrera define el imaginario textil. ¿Cómo define ese imaginario textil? Vamos a buscar acá, porque es una definición que es bien larguita. Bueno, pero antes de eso, miremos aquí cómo él interpreta ese fenómeno como imaginario, ¿no? Como sabemos que lo imaginario es lo que sustenta lo real, ¿cierto? Entonces entendemos un fenómeno como imaginario considerándolo como un conjunto de imágenes, representaciones lingüísticas, sonoras, visuales, unidas indisociablemente a un conjunto de afectos y deseos característicos. Imagen e imaginación constituyen la clave de lo imaginario tanto en su dimensión ontológica como hermenéutica. Bueno, y ahora entonces, a partir de esa definición, nos explica qué es lo que entiende por imaginario textil. A ver, alguien que me ayude a leer este pedacito. Este pedacito. Ahí se alcanza a ver o sale muy chiqui. No, profe, se alcanza a ver. Bueno, entonces, en este sentido se entiende por imaginario textil el conjunto de imágenes, afectos y deseos que el fenómeno de la actividad del entrelazado de hilos del material que usan, por el que se crea un hilo, telas, ropas, etc. Lo textil comprende, en un primer sentido, la actividad manual, tejer, el producto, el tejido, la ejecutora, tejedores, según modalidades históricas concretas. En un segundo sentido, lo textil se interpreta como ícono y metáfora que explica la comunicación. Gracias, Carolina. Entonces, bueno, ahí vemos cómo
el abordar el aspecto de lo textil implica no solamente la materialidad de lo textil, la persona que está involucrada en el desarrollo de la actividad de tejer, sino todos los elementos de orden simbólico e imaginativo que atraviesan esa práctica, ¿no? Y que él, pues, menciona, desarrolla a lo largo del documento en relación con la situación de la Grecia clásica. Bueno, volvemos ahora sí a esta parte y vamos a mirar esto rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a ampliarlo un poquito. En la parte de metodología, entonces él dice que va a trabajar desarrollando una hermenéutica o interpretación. Cuando hablamos de interpretación, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? ¿Tenemos claro qué significa ese concepto de interpretación? ¡Oh, esto está muy grande! ¿Qué sería un ejercicio de interpretación? ¿En qué consistiría? Analizar un objeto o una situación. Estaría vinculado, pero es distinto. Un ejercicio de análisis sería un ejercicio distinto al de la interpretación. Porque cuando hacemos un análisis, esto que estamos haciendo incluye analizar e incluye interpretar. Carolina. Profe, pues yo siento que el concepto de interpretación es como muy abstracto, ¿no? Porque depende de la persona, no todos pues como que interpretamos las mismas cosas. Espera que me enredé. No todos podemos interpretar el mismo concepto de la misma manera, o sea, para un símbolo, lo que sea, depende de cada quien qué tipo de interpretación le da, como de qué tipo de significado, de sentido, no sé, no sé si me hice entender o fue muy enredado. Sí, no, sí te hiciste entender. Sí, y está bien. La interpretación posibilita múltiples miradas sobre un mismo elemento, en este sentido sobre un mismo texto, ¿cierto? Y cuando hablamos de texto, no necesariamente es un texto escrito, sino que podemos hacer referencia a una gran diversidad de textos que producen las sociedades, ¿no? Incluyendo textos audiovisuales, pictográficos, ¿no? Ilustraciones, performance, es decir, como que cualquier expresión de nuestro lenguaje y cualquier expresión comunicativa que nosotros desarrollemos de forma oral, escrita, en dibujo, en danza, sería un texto, ¿no? Y esos textos estarían sujetos a múltiples interpretaciones dependiendo de quién sea la persona o el grupo social que acceda a él, ¿no? Es decir que cuando hablamos de interpretación, partimos de la idea de que a pesar de que un documento, como por ejemplo este que estamos trabajando, o una película tenga una información concreta sobre un tema, sobre una situación, sobre un problema, y el autor o la autora haya querido transmitir con ese producto una información o un mensaje concreto, cualquier persona que acceda a ese texto va a tener variaciones a la hora de comprenderlo, a la hora de desmenuzarlo, a la hora de, digamos, captar el sentido que aparece allí, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los textos no serían un elemento fijo y muerto, en el sentido de que como que lo que está escrito ya está escrito ahí y todo el mundo lo va a entender de la misma manera, no, sino que la trayectoria de cada uno, la información que cada uno tenga en la cabeza, las ideologías que tengan, las costumbres, la formación que tenga, va a incidir en la manera como se interpreta ese texto, ¿cierto? Entonces, puede que sobre un mismo texto no hayan acuerdos. No sé si este ejemplo lo he dado acá, por favor,
cuando repita un ejemplo que ya haya dado, me dicen, no, profe, usted ya dijo eso, y entonces yo cambio el ejemplo. El caso de la Biblia, he puesto el ejemplo de la Biblia acá. Bueno, el caso de la Biblia es un caso, digamos, un ejemplo por excelencia para poder ejemplificar este tema de la interpretación. Ustedes saben que hay varias religiones que se sustentan en la Biblia, ¿no? Es decir, cada religión tiene como su texto sagrado, ¿sí? Pero para el caso de la Biblia, las religiones cristianas y otras religiones tienen el sustento en la Biblia, y a pesar de que se sustentan en un mismo libro, cada una ha hecho una interpretación distinta de ese texto y ha, digamos que, configurado una serie de principios, parámetros, valores, creencias que distinguen a su religión de las otras, ¿no? Entonces, o sea, ese es un ejemplo de cómo a partir de un mismo libro hay distintas miradas, ¿cierto? Entonces, cómo una religión interpreta el versículo, sí, el Corintios 1:23, no sé, ¿sí? No, y la interpreta de una manera distinta. No, es que según la Biblia las mujeres deben ir con el cabello largo hasta la cintura, o deben ir vestidas de tal manera, o deben ir, no, porque es que y resulta que la otra religión tiene la misma Biblia, pero las mujeres van vestidas de otra manera, ¿no? Y así otra religión. Son varias religiones que están sustentadas en el mismo texto, pero hay unas religiones que dicen que no se puede consumir sangre, no se puede hacer transfusiones de sangre, y otras que dicen que sí, ¿no? Entonces, este es un caso de un libro que, por supuesto, no es un libro científico, ni es un libro teórico, ¿no? Que busca como una precisión o claridad, sino que por el contrario incluye una serie de analogías, de figuras retóricas, lingüísticas, que permiten, pues, poner a volar la imaginación y sacar las conclusiones, las 500.000 conclusiones que uno quiera seguir de ese texto, ¿no? Entonces eso pasa, en ese caso también pasa con grandes obras, ¿no? Entonces habrá muchas interpretaciones del Quijote, ¿no? ¿Qué quiso decir en esta escena que se quiso decir, ¿no? O interpretaciones de otras obras, de autores importantes. Bueno, y entonces este personaje, por ejemplo, hay algunos casos en que hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama El abogado más hermoso del mundo. ¿Alguien lo ha leído? No, profe. Yo tampoco. Bueno, entonces hay gente que dice que la historia de ese abogado es realmente la historia del Che Guevara, ¿no? Hay otra gente que dice que no, que cómo piensan eso, que no puede ser, esa historia no se puede relacionar porque no puede considerarse que un autor escriba una obra literaria refiriéndose a un personaje en concreto, que a lo que apela es a valores universales, tal, y otros dicen sí, y otros tal, ¿no? Y así sucesivamente se pueden sacar muchas conclusiones de un mismo texto. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica o de la interpretación, que podrían ser sinónimos, pero cuando nos aparezca la palabra hermenéutica, entonces nos vamos a acordar de eso que pasa con la Biblia, ¿sí? Y es que cuando hablamos de la hermenéutica sería el procedimiento que realizaríamos desde las ciencias sociales para llevar a cabo un proceso de interpretación de ciertos textos, ¿no? Entonces hubo un tiempo en que había gente que se dedicaba a hacer esa interpretación de los textos sagrados, ¿sí? Pero luego eso no sería una disciplina, pero esa sería como una práctica, se amplió a otros campos, ¿no? Y entonces hay gente que hace interpretación de textos literarios, otros desarrollan interpretación como un mecanismo de investigación social, ¿no? Interpretación de textos de cualquier índole, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, a eso se refiere la hermenéutica, a estudiar o llevar a cabo interpretación
de esos documentos o de esos textos. Entonces, en este caso, Daniel Cabrera llevaría a cabo esa hermenéutica o interpretación de lo imaginario social en relación con el textil griego y todo lo que ustedes ya saben porque lo hemos repetido un montón de veces en estas clases. Listo, entonces tenemos estos dos puntos, es decir, esta hermenéutica se desarrollaría en dos partes o en dos momentos, ¿cierto? Que serían más dos partes que momentos. Por un lado, analizar las costumbres griegas de la época clásica con referencia a las actividades textiles y su papel en esa sociedad. Y el segundo, revisando la mitología representativa referida a la simbología de lo textil. Bueno, y acá tenemos, vamos a revisar estas dos nomás. La idea principal de la comunicación y el poder, dice, cada medio tiende a crear un monopolio del conocimiento frente a las distintas teorías que se basan en explicar a la comunicación en particular que eran utilizados para sostener el poder político. Acá hay una dificultad en términos de redacción. A ver, cada medio tiende a crear un monopolio del conocimiento frente a las distintas teorías que se basan en explicar a la comunicación en particular que eran utilizados para sostener el poder político en la sociedad. Yo pienso que esa idea está un poquito enredada y tenemos que organizarla mejor. ¿Quién me ayuda con esa parte? A ver, no para escribirla ahí, sino con sus propias palabras, ¿cuál sería la idea principal de ese apartado de la comunicación y el poder? Yo creo que ahí lo que habría que organizar es que no sería el protagonista de esa idea, no sería el medio, ¿cierto? Sino que ahí Daniel estaría hablando es de, a ver, de las teorías de la historia de los medios de comunicación. ¿Qué estaría diciendo sobre la historia de los medios de comunicación? Que siempre se han centrado como en estudiar la influencia que tienen para, pues bueno, eso sí lo dice muy textualmente, ¿no? Que pues para controlar el poder, ¿no? Y que sí, pues siempre han dejado de lado, es como este imaginario textil, ¿no? O sea, ver la comunicación no solamente como una herramienta, sino como todo este proceso, por decirlo así, o como todo este, como todos estos componentes que tiene la comunicación, más allá de como tal la influencia que ejerce, o no sé, profe. Creería que pues es más que todo como eso, ¿no? Porque pues después hablan de del internet y de cómo pues, o sea, como que luego lo traen a la teoría del imaginario, como pues, ay no, profe, me enredé. Tranquila. Bueno, al principio mencionaste, al principio ibas bien, entonces organicémoslo mejor. La principal idea de ese apartado es que en la historia de los medios de comunicación se le ha dado muchísimo protagonismo o se le ha dado una centralidad a los medios técnicos, ¿cierto? Sobre todo a esos medios que han sido usados para sostener el poder político de una sociedad, ¿cierto? Eh, pero se ha descuidado esos otros medios que no concentran el poder o que no le posibilitan a ciertos sectores de la sociedad acceder a ese poder o construir ese poder, como es el caso de lo que ya Carolina mencionó, de el caso de la cuestión textil, pero sobre todo Daniel Cabrera hace referencia a los medios de comunicación de los espacios subalternos, es decir, de la gente que no estaría en el poder. Y esa es una postura que tiene el autor, está haciendo una crítica. Ustedes van a mirar, cuando ustedes vayan
a ver el curso de teoría de la comunicación, tal vez el primero. No estoy segura si ustedes tienen 2 o 3 cursos de teoría de la comunicación. Después ustedes me contarán si en algunos de esos cursos de esas teorías de comunicación les van a hablar de esto que estamos hablando en este artículo, ¿no? Es muy probable que no, ¿sí? Todo depende de que cada profesor haya buscado, digamos, un poco más otra información, pero en general en las clases de teorías de la comunicación no aparece esto y esto es lo que está resaltando el profesor Daniel. Bueno, y en el otro punto dice la voz del telar, a ver, cerremos esto. La palabra de la plaza, la comunicación es como al arte del tejido. La comunicación es como al arte o es como el arte del tejido, ¿será? Y el tejido es hogar, es femenino. A ver. Creo que yo organizo acá primero esto. Bueno, listo. Hasta ahí, sí, ¿cómo han visto la construcción de este cuadrito? ¿Sí les parece útil o no? ¿O les parece muy tedioso? No, profe, yo creo que es muy útil porque sintetiza muy bien la información del texto y pues lo hace más comprensible. Bueno, ahí lo vemos en general, es decir, vemos todo el cuadrito sin haberlo terminado. Y digamos, la ventaja que tiene es que visualmente nos permite organizar mejor la información, ¿no? Y pues aprenderla, captarla más y sobre todo nos ayuda cuando en alguna clase nos piden que hagamos un resumen o que identifiquemos la información principal. Después de tener este cuadro es más fácil hacer un resumen. En este caso, el artículo pues ya viene con su propio resumen, pero hay otros casos en que no tiene resumen y nos piden hacerlo y esta es una manera que nos permite organizar mejor la información, por lo menos visualmente. Bueno, y acá nos faltó mirar, esta sería los aspectos difíciles de comprender, ya abordamos lo hermenéutico, en otra oportunidad abordaremos lo ontológico, esas son como palabras un poco complicadas de entender, pero que ahí a medida que se va avanzando nos vamos acercando. Y bueno, entonces este ejercicio, la idea es que ustedes pues lo puedan poner en práctica con los documentos que sean de difícil comprensión. Vamos a hacer más ejercicios de estos a lo largo de la clase, antes de que nos concentremos en la escritura. Y bueno, yo les compartiré este cuadro en el Classroom para que tengan acceso a esa información. No sé si hay alguna pregunta que tengan, algún comentario. ¿Todo está bien o todo está mal?
Por mi parte no, ese cuadro me ayudó a comprender mucho mejor el texto. Bueno, listo, me alegra. No vamos, no voy no vamos a seguir como desarrollándolo todo, porque ya me parece que sería como un poco tedioso hacerlo en la clase. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan ahí esa guía. Al final, cuando incluimos la parte de las conclusiones, la recomendación es que revisemos, comparemos lo que el autor ha indicado en su objetivo, es decir, que podamos establecer una revisión después de haber terminado el cuadro, leer con atención este objetivo con las conclusiones, ¿no? Cuando comparamos ese objetivo con las conclusiones, vamos a definir, vamos a saber si el autor definitivamente cumplió su propósito o no, ¿cierto? Cuando el autor no cumple ese propósito, es decir, el autor promete y promete, pero en el texto no cumple lo que ahí dice, entonces ahí nosotros podemos desarrollar una crítica y decir, bueno, el autor tuvo este vacío porque dijo que iba a hacer esto y resulta que no lo hizo, o lo hizo a medias, ¿no? O no profundizó. O por el contrario, podemos resaltar, ¿cierto? Esa tarea que hizo el autor, ¿no? Es decir, superó nuestras expectativas, nos propone nuevos campos de estudio, de análisis, de profundización, etcétera. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos esto del comentario crítico sobre un texto, ¿no? Pero esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Entonces yo he subido un texto al Classroom, quienes quieran lo pueden ir leyendo, quienes no, disfruten sus vacaciones, que luego entonces lo trabajaremos en la primera semana en que nos encontremos el año entrante. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces Bueno, profe, muchas gracias. que descansen, feliz Navidad, feliz año. Igual, profe, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Listo, profe, hasta luego. hasta luego.